empezamos de esta manera El Inversor. Ana, muchísimas gracias, es un honor que estés acá. Estar acá. Estuviste en Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos. ¿Se habló de Argentina, no se habló de Argentina? ¿Cuál fue tu percepción? Estuve en Estados Unidos reunida con una serie de banqueros latinoamericanos y también de los Estados Unidos, asesores financieros más que nada. El anfitrión era un gran banco americano con sede en Nueva York. Pero ahí nos llegaron los reportes de los otros competidores, los otros bancos. Se habló de la Argentina fuera de lo que era la Convención Central. La Convención Central venía preprogramada hace un montón y tenía una agenda entre cuyos oradores estaba James Comey, que es el exdirector del FBI, que fue muy interesante. No se habló particularmente de la Argentina, pero sí en los salones en paralelo sí se hablaba muchísimo de la Argentina. Y se hablaba, esta convención terminó el mismo día que se anunciaba el acuerdo con el FMI, ¿no? Estábamos todos medio en ascuas. Sorprendió el monto, sorprendió. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa el monto? Que sean 50.000 millones y que sobrepase la cuota por 11 veces aproximadamente. Tiendo a percibir lo mismo que Claudio decía en la apertura, que era, me parece que el monto es más un reflejo simbólico de apoyo que un salvataje de última instancia. Cuando empezó la volatilidad de los mercados a fines de abril, entre las mesas del mercado se hablaba de que se venía un acuerdo con el Fondo Común, con el Fondo Monetario Internacional, y de hecho Christine Lagarde había estado unos días antes en la Embajada Argentina en reuniones con el G20, etcétera. Ya había un acercamiento, me parece. Lo que sí sorprendió fue el monto. Me parece que tiene más que ver con un apoyo significativo político que con un salvataje económico, y la sensación de todo el mundo es esa. Sorprendió, de hecho, por lo menos a mí me sorprendió que el mercado no reaccionara más positivamente en los días siguientes. En los días siguientes, digamos, que venía medio cayendo en el último tiempo. Sí, yo esperaba una reacción más exultante de los mercados. En definitiva, creo que se dio un poco lo que Claudio venía diciendo en algún momento, que era la avidez local, más que nada se terminó, y todavía hay grandes preguntas de lo externo, ¿no? Cambió el contexto externo ampliamente. Solo pongo sobre la mesa algo que veníamos conversando antes de que salgamos al aire, perdón, que tiene que ver con que muchos fondos ya están posicionados en Argentina. Exactamente. Ya hay posiciones tomadas de bancos y de fondos en el exterior que están esperando las noticias. Y de hecho, cuando hablas con los analistas, te dice, bueno, se viene durante la semana que viene la famosa entrada en mercados emergentes de la Argentina, sí o no, ¿a quién va a afectar? ¿Va a afectar más a los equities que a los bonos? Los bonos lo tienen medianamente descontado, el ingreso, eso es lo que se dice, y la realidad es que es porque hay posicionamiento externo de esto, ¿no? Claro, que están esperando. Ahora se ve que yo también estaba posicionado, por eso me angustié en la pregunta. Insisto con lo mismo en este contexto internacional, y te meto en el mundo también, y un apéndice sobre Brasil, porque también se dio que el mercado no fue muy efusivo, porque fueron los 2 peores días de Brasil. Exactamente. Donde el real se fue hasta 3.90, ahora por suerte aflojó. Pero tuvieron que hacer anuncios muy radicales los brasileros y tienen grandes incógnitas, ¿no? Políticas. Es que muchos te dicen eso. Yo nunca vi que a la Argentina le vaya bien si a Brasil le va mal. Sí vi lo contrario. Por lo tanto, si Brasil cae mucho, prefiero posicionarme en Brasil que en Argentina. Y ese arbitraje nos vamos a tener que acostumbrar constantemente. Sí, coincido. Se dio en un momento muy difícil de Brasil, el contexto de hecho, yo venía manejando hacia el aeropuerto cuando se anunció, y uno de mis colegas lo llamo y le digo a Nico, ¿no? Nico en la oficina, le digo, esto es buena noticia, Nico, léeme porque estoy manejando, decime por audio. Claro. Muy imprudente lo mío, pero era una notición. Las rubias manejamos complicadas a veces. Y me decía, no, sí, es una muy buena noticia, y dijimos, el mercado va a reaccionar muy, muy bien. Y no se dio tanto como esperábamos, incluso porque no solo el monto era una notición, sino esto de que las implicancias para el Tesoro, para el Banco Central, la Carta Orgánica y todas las reformas son una noticia buena en términos institucionales para lo que un mercado percibe. Pero el contexto externo no te ayuda.
el gigante trastabillando en la casa de al lado no te ayuda, y los bonos cotizando descuento en Brasil, con la liquidez que tienen, siempre pueden generar. Como modo de aprendizaje, quizás también nos vamos a tener que acostumbrar a un mercado donde, lo que decíamos en la apertura, no hay motivos para ser eufóricos. O sea, hay motivos para calmarnos, para decir, bueno, paremos con la histeria, paremos con la corrida, pero no hay ningún motivo para ser eufórico, y a partir de ahora va a haber que hacer deberes para toda la región, bastante dificultosos, que si sale bien, el mercado los va a festejar, pero no te va a dar crédito adelantado. Primero va a evaluar que hagan las cosas bien. Ya te dio crédito adelantado, ya compró expectativas al principio. Yo tiendo a sentir que el inversor en general, los medios de comunicación, descuentan que las noticias buenas tienen que venir, las dan por hecho. Me acuerdo en instancias de que saliera el bono Century, que fue tan castigado estos días, pero en definitiva uno de vuestros colegas, cuando yo le decía, esto es una gran noticia, uno se olvida de dónde venimos. Y hoy un bono a 100 años puede ser considerado como una alternativa de inversión. Cuando corté el teléfono, él en la radio se quedó diciendo, bueno, la mirada oficialista. Y yo decía, no, esto no es una mirada oficialista, esto es, acordémonos el trayecto que venimos llevando. Y las circunstancias no son exultantes, entonces esto es una buena noticia. Pero no nos olvidemos de que nos queda un camino por recorrer, ¿no? Grandes incógnitas en el exterior, grandes desafíos en el Congreso también para aprobar algunas cuestiones, el ajuste que tiene que venirse, con el cual soy optimista porque ya veo que funcionan, un FMI en definitiva que, si bien es benévolo respecto de lo que tenemos en la percepción histórica de lo que era el FMI, sí pide algunos cambios, y la preocupación sobre si el gobierno tiene la fuerza política para llevarlos adelante, ¿no? Pero en definitiva no estamos peor, como decías vos en la apertura, que muchos de los que se supone que son hoy mercados emergentes. Vamos hacia un mundo todavía más complicado a nivel de tasas de interés, a nivel de conflictos comerciales y demás. Lo veo, el gran tema en la convención de la que vengo era China. Todavía no había sucedido el pequeño escándalo de la indiscreción entre Trudeau y Trump. Sí, China es una gran incógnita. Sí, se vienen en contextos de suba de tasas, de inestabilidad política, de manifestaciones, de grandes incógnitas respecto de lo que son los acuerdos comerciales. Pero en definitiva yo no dejo de pensar que tal vez la Argentina tiene la oportunidad de posicionarse mejor en esas circunstancias, más allá del populismo coyuntural que pueda existir en Estados Unidos y el cierre de los mercados. Es un muy buen punto, y así en Charla de Amigos pongo sobre la mesa también como materia de discusión. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Zygmunt Bauman, que creo falleció hace un año, el gran pensador de la modernidad líquida, que decía que nuestros miedos son 100 veces más grandes que los peligros que realmente corremos, y que en la medida que tengamos miedo es una buena sensación de cautela. Y como estamos todos preocupados por un mundo, que finalmente estamos tan sobrepreocupados que quizás no termina siendo una mala noticia. Insisto sobre cosas que a veces, yo al menos, repito, y después escuchás charlas, y me pasó ahora. Por ejemplo, la economía de Grecia. Yo tenía el prejuicio que, bueno, la está yendo mal, no, es el país que más creció. Total. En los últimos, y vos ves ahora todos los informes del fondo y decís, no, pará, alguien te frena. Italia está creciendo en este proceso. Entonces repetimos frases que en el fondo no es que le esté yendo muy bien, simplemente se esperaba tan poco que hoy festejan esencialmente eso. Y estamos todos sabiendo que Estados Unidos va a subir la tasa, que el mundo va a estar más complicado, pero la pregunta es si los mercados ya no exageraron en la evaluación de ese contexto. Yo creo que sí, que gran parte de la suba de las tasas está descontado. La sensación es esa, porque de nuevo, las malas noticias también las descontamos. Y además, en definitiva, con este apoyo, por los próximos 2 años, la Argentina no tiene que salir a financiarse, con lo cual, en términos de lo que es la tasa, no me preocupa tanto. En términos de lo que es las posibilidades más limitadas de comercializar nuestros productos afuera, yo lo veo como al revés. Me parece que hasta hay momentos en los que la Argentina puede empezar a posicionarse con talento y con el agro funcionando cuando arranque, después de esta sequía, etcétera. Pero en definitiva, yo le veo grandes oportunidades. Los fundamentals están ahí, están ahí.
Con Santi lo hablábamos antes, nos tocó compartir en algo que vos lideraste, que se llama UNAGE, que es la inclusión, no sé cómo ahora lo vas a explicar mejor, pero una generación nueva, una generación mucho más joven que tiene una fuerza que al menos yo no tengo. Se combinan en el retail, por lo menos, en el inversor más minoritario. Eso es lo que estás pensando, en el inversor más minorista, una serie de fuerzas que en la Argentina no tienen precedentes. Primero, el inversor tradicional minorista argentino es un plazo fijista, no es una persona acostumbrada a invertir en el mercado de capitales, en acciones, en bonos. Le fue reticente toda la vida por la volatilidad y por la percepción, muchas veces impulsada por la política, de que era una especulación pura, ¿no? Y por la falta de sofisticación y la educación. Se da en la Argentina que hay que arranca el lanzamiento de las LEVAX y de las LETES como alternativas de inversión minorista en un contexto de disponibilidad probable de dólares o de pesos de gente que en el mercado de trabajo, y empieza lo que se llama el recognition, el brand recognition, el reconocimiento de esto como una alternativa, y se da en conjunción con la digitalización de los servicios financieros y con el Uber de la banca en la Argentina, digamos. Tenés proyectos de emprendedurismo y también los bancos mismos y también las entidades como las nuestras, que son entidades financieras o de servicios financieros independientes, haciendo un esfuerzo para atraer al inversor minorista con poquitos pesos a instrumentos que son, nosotros creemos, superadores, como los fondos comunes de inversión, pero incluso como las LEVAX, y lo podés hacer con tu celular. Yo hacía un cálculo con vos el otro día en UNAGE. Hay 50 millones de argentinos, de los cuales un tercio serán trabajadores activos, un poquito menos de un tercio. Hay solamente en la caja de valores hay poco menos de 400.000 cuentas comitentes, y esas contando aquellas cuentas comitentes, o sea, cuentas de inversores en el mercado de capitales directo, digamos, incluyendo las compañías y los inversores institucionales. Hay muy poca permeabilidad. Sin embargo, desde los bancos y también desde la caja de valores se percibe que las cuentas que se abren para invertir en fondos comunes de inversión de personas físicas, personas humanas, aumentaron en el último año 77%. Sí. Se viene... Como dato, eran 100.000 hace 2 años y son 400.000 hoy, los que tienen cuota parte de fondos comunes de inversión. Y en caja de valores, con comitentes físicos con saldo, había 270.000 hace 2 años, 400.000 hoy, la mayoría con LEVAC y LETES. Yo, de cualquier manera, no soy objetiva, porque yo soy una firme defensora de los fondos comunes de inversión para el ahorrista o el inversor minorista. Vos tenés el 100% de las horas hábiles del día cubiertos por un experto que mira la pantalla tratando de optimizar tu peso todo lo que puede, en un parámetro de inversión que vos le propusiste cuando entraste, que está monitoreado por entidades de control y que está tercerizada su custodia. O sea, el quien administra el dinero no puede agarrarlo ni tomar decisiones sobre sacarlo de tu cuenta. Para mí es el instrumento más noble y más natural. Más que cada vez hay más y más personalizados, ¿no? Como cada vez se adapta más a tu perfil. Cada vez tenés incluso en otras monedas. Hoy vos podrías decir, bueno, me preocupan los fondos comunes de inversión como minorista, porque ¿cómo hago para protegerme del dólar? La famosa cuestión LETES o LEVAX, etcétera. Vos hoy podés elegir un fondo que tenga una cobertura contra el dólar, podés elegir un fondo que esté emitido en dólares. Y no tenés que pensar en la renovación de las LETES, por ejemplo, de las LEVAX. Hay un capítulo nuevo de la ley nueva de mercado de capitales donde habilita algo que sé que ustedes habían participado, que son los fondos cerrados, como alternativas de inversión en economía real. Sí. Que no solo puedo comprar acciones, bonos o lo que fuera, sino en un proyecto de inversión, una construcción. ¿Va a caminar? ¿Empezó a caminar? ¿Existen alternativas? Tenemos inicialmente algunas consultas de aquellos que quieren financiar sus proyectos y sí, están bastante interesados y con bastantes ganas de financiar sus proyectos a través del mercado de capitales, armando estos vehículos de inversión cerrados que tienen, por ser cerrados, una fecha de inicio y una fecha de cierre, y son situaciones menos líquidas, digamos, pero tienen beneficios impositivos hoy, los mismos que tendrían un fondo abierto o un instrumento con cotización pública,
Y la verdad es que por ahora desde la oferta sí se están acercando. También tenemos algunas entidades institucionales, algunos inversores institucionales que están pensando esto para sus propias carteras, ¿no? Pero no al retail todavía, no lo ves bajando. Nosotros somos impulsores naturales y quisimos crear alguno hace unos años que invertía en emprendedurismo e innovación tecnológica, pero no fue el momento de la Argentina para lanzarlo, al final nunca pudimos lanzarlo. Sí se vienen estos proyectos y son una de las grandes noticias que la nueva ley tiene, ¿no? Ana, mencionabas antes las LEVACs como un instrumento nuevo al cual han ido muchos minoristas también, han accedido, y también conociendo el mercado de capitales desde ese lado. Mucho también se habló del otro lado de la bomba de las LEVACs. ¿Lo ves como una bomba, algo que hay que desactivar? Creo que sí, que puede ser una amenaza, pero estoy tranquila de que también en el gobierno, en el ministerio, en el Banco Central están conscientes de esto y van a interponer algunas medidas en el futuro de no habilitar tantas renovaciones, espero, ¿no? Claro, no lo sé. Claro, sí, creo que lo anunciaron. Sí. Incluso ya es público que lo que van a hacer es, en la medida que el mercado acepte bonos argentinos de nuevo, cuando se calme la historia, van a tomar deuda para cancelar la deuda que tiene con el Banco Central, las letras, por eso se llama letra de tesorería, las letras que tenía el Banco Central. Entonces el gobierno no es que aumenta la deuda, cambia la composición de la deuda, toma deuda en el mercado, le cancela al Banco Central y con esa plata el Banco Central desarma las LEVAC. Entonces se presume que en el tiempo la emisión va a ser menor, y entonces la tasa debería ir bajando, por lo menos dentro de un mes y medio, 2 meses. Lo bueno de tener un equipo económico ortodoxo es que ellos ven lo mismo que nosotros vemos en el mercado y ahora tendrían las herramientas para ir manejándolo. Ahí mencionabas Claudio también con números de la cantidad de gente que empezó a ingresar al mercado. Ahora eso también nos lleva a que cada uno de estos movimientos sea como un pánico en el cual, bueno, estamos llamando a Cohen todos los días, entonces. Mira, el otro día me pasó que con las mamis del cole, las mamás del colegio de mis hijas, empezaron a llamarme y me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Qué hacemos? Y una me pidió perdón y me dijo, perdón que soy tan doña Rosa. Y le digo, no te equivoques, el miedo es bueno y en definitiva el único que está actuando de una manera razonable en este momento es doña Rosa, más allá de que uno supiera que no había motivos para ese pánico desde lo que era la estructura financiera de los bancos, etcétera. La salida de la corrida era, ya está en el ADN impregnado el pánico porque nuestra historia así lo marcó, y esta gente reacciona con la poca información que tiene, frente a medios que ventilaban una crisis que no existía. Él fue el único que reaccionó, doña Rosa fue la única que reaccionó de acuerdo a la información que tenía de una manera lógica. Adentro del mercado nos sorprendió un poco y de hecho entre las mesas se decía, seamos cautelosos con nuestras emisiones en Twitter, tengamos cuidado, pero nosotros sabemos que esto no es tan grave. Entonces, incluso cuando uno se ríe en Twitter de las cuestiones, podés generar pánico. Sí, es un gran desafío para el mercado hoy atender rescates masivos, probablemente de muchas doña Rosas viniendo a asustarse. Pero nuestra experiencia en las últimas semanas de volatilidad fue, venían y por ahí te rescataban el fondo común en pesos, pero te lo dejaban en el de dólares. Claro. Que fue una sorpresa. No se llevaban la plata al colchón. Claro, porque por eso se llamó crisis cambiaria, que era un tema de tipo de cambio y no bancaria o no de sistema. Nosotros con Santi durante mucho tiempo teníamos un capítulo que se llama Educando al Inversor y queremos cedértelo en este momento porque hay algo que ustedes hacen y no está muy difundido en el mercado y quiero que en 2 palabras, en 140 caracteres, si podés, lo expliques a la gente, ¿qué es esto del leasing? El leasing es un instrumento de préstamo para inversiones de capital, en el que una compañía de leasing, nosotros tenemos una, pero hay varias, compra el bien que vos querés como deudor y en lugar de ponerlo a tu nombre, lo compra la compañía de leasing y te lo alquila, te cobra una cuota mensual y vos tenés el usufructo del bien, pero el bien está en mi nombre. Pongamos un auto, una cosechadora, un server, una licencia de software, una planta entera para el desarrollo de alguno de tus productos. El instrumento, el bien de capital queda a nombre de la compañía de leasing y el deudor o quien lo usa va pagando como si fuera un alquiler. Claro. Al fin de ese contrato de leasing, vos como potencial dueño tenés la opción de ejercer esa titularidad pagando un extra
y te quedarías con el bien o no lo cancelas y queda el bien en la cartera, digamos, del leasing. Voy a hacer una pregunta. ¿Sirve? Sí, espectacular. ¿Esa es la respuesta? Espectacular. Voy a hacer una pregunta que hacía Claudio antes, que ahora la dejó de hacer. No sé si por miedo o por qué. Yo no me acuerdo. Si Argentina fuera una acción, ¿hoy compras o vendes Argentina? Compro. Bien. Buen cierre, yo no agregaría más nada. Compro. Antes de que se arrepiente, dejámosla así. Perfecto. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un honor. Nosotros nos vamos a Agrotips ahora con Darío Guardado. Quédense porque la verdad que vale mucho la pena.